A la altura del recorrido por el laberinto nos hemos dado cuenta de su clave, y es que el laberinto es laberinto por la cantidad de información que ofrece a quien está dentro de ese laberinto. Los caminos múltiples, las encrucijadas, las palabras indicadoras, todo es una información excesiva que produce la confusión. Por eso es, y lo interesante, encontrar que detrás de toda esta profusión hay una fórmula. Lo voy a mostrar por otro camino. Observen lo que les voy a presentar. Una hoja blanca de papel, pero con múltiples dobleces. Es como el laberinto. Lo interesante es ver bajo todo esta cruce de dobleces que si los pliego veo una figura. Ese es el conocimiento. Esa es la fórmula del laberinto. Esa es la batalla constante que llevamos desde que empezamos en el laberinto, viendo cómo Ireneo Funes se perdió por ese bosque de información. La clave, por tanto, está a esta altura del laberinto, y para no perdernos, descubrir la fórmula, esta fórmula. Esta es la pajarita, la papirola, la figura de papel que se obtiene plegando el laberinto. Esto es información, esto es conocimiento. Este es el paso que los seres humanos y también en los procesos educativos tenemos constantemente que realizar. Información, conocimiento. Así que a partir de ahora, y con el fin de no perdernos, vamos a no dejar de estar atentos a esta brújula del laberinto. Bien, vamos entonces a prestar atención a esta fórmula, es decir, a lo que nos permite ver y que el laberinto en cambio nos oculta. Y es que el objetivo de todo este recorrido es ver cómo el conocimiento necesita, para que cumpla su función, derramarse en la sociedad. Y que ese derrame principalmente se hace a través de tres grandes canales. El que permite que el conocimiento se derrame a través de la creación tecnológica. El conocimiento que se derrama a través de la cultura y el de la educación. Lo veremos. Y veremos también cómo entre tecnología, cultura y educación hay toda una serie de relaciones tensas que darán muchas pistas para entender estas encrucijadas que nos ofrece el laberinto. Así que, consecuentemente, haremos ahora el seguimiento de esta fórmula, de esta pajarita, esta figura de papel, y le iremos desplegando todo lo que veamos necesario. Pasaremos, por tanto, constantemente de aquí a aquí, pero ya sin perder el rumbo, ya que hemos conseguido la fórmula. El conocimiento
tiene un poderoso caudal de desbordamiento y de efecto en la sociedad a través de la tecnología. Hemos visto cómo este tramo se despliega en todo este recorrido que hemos hecho, Casa de Salomón, Cajas Negras, Natural frente a Artificial, etc. Ahora vamos a ver el cauce entre conocimiento y cultura, cómo también esto que llamamos cultura es una forma de recibir ese conocimiento que se está permanentemente generando. Sin dejar también de observar, porque es un tema preocupante, que hay una relación cada vez más tensa, es decir, un distanciamiento entre cultura y educación. Todos estos caminos los recorreremos, como también, naturalmente, esos caminos desplegados, pues nos permitirá recorrer este laberinto en el que estamos dentro. Pues bien, lo hemos visto ya desde nuestro inicio del viaje por el laberinto. El conocimiento es ver. El conocimiento es cortar los árboles al bosque para poder ver el bosque. El conocimiento es la consecuencia de que el mundo no es evidente, no lo ves asomándote a la ventana, lo tienes que construir como construyes esta figurita de papel a partir de unos dobleces. Bien, si conocimiento es ver, la cultura es mirar. Vemos el mundo y de lo que vemos podemos obtener múltiples miradas. Así que la primera consecuencia está en que la cultura es siempre plural, ya que lo que vemos nos permite obtener múltiples miradas, como digo. Ahí está otro de los pasos clave que relaciona cultura con educación. Naturalmente, la educación es otro, el tercer poderoso cauce de transmitir el conocimiento a la sociedad. Pero atención, cuando la información era escasa, la escuela, el sistema educativo, tenía como objetivo pues dar aquello que faltaba fuera. Así que daban, a través de las clases, de los libros, una información que no se encontraba fuera. Pero ahora, en una sociedad sobreinformada, ¿tiene sentido que lo que se vierta por este cauce sea más información que en conocimiento? No. Ahora, el gran desafío que tiene la educación es enseñar a plegar esta hoja de papel, enseñar a ver lo que estos dobleces guardan si se pliegan. Pero hay algo más, y es el conocimiento te hace ver el mundo perfecto, pero la educación tiene también que enseñar a mirar el mundo. Y esa mirada es múltiple. ¿Lo cumple ahora el sistema educativo? Parece que es todo lo contrario. Notamos a todos los niveles de la educación que entre cultura y educación hay un creciente distanciamiento. ¿Por qué? La pregunta que mantenemos en este punto del laberinto es, recordemos, el distanciamiento creciente que observamos entre cultura y educación.
cuando, lo hemos dicho, es clave que el sistema educativo, a cualquier nivel, aporte no solamente capacidad de conocimiento, de ver un mundo cada vez más dilatado, sino también enseñarlo a mirar. Pues bien, ¿dónde está la causa de este distanciamiento? Yo creo que es múltiple. Lo vamos a intentar explicar, justificar, pero que queda insinuado en los dobleces, en las encrucijadas de este laberinto. Una mirada de lo que se ve es una forma de ordenar ese mundo que se ve. Me gusta en muchas ocasiones, cuando quiero expresar este poder ordenador de la mirada, recurrir al refuerzo que te proporciona la fotografía. Me gusta a mis alumnos enseñarles algunas fotografías y ver el efecto que produce que yo la recorte. Cambia por completo la percepción de lo que se estaba viendo. Cambia, en consecuencia, lo que narra esa fotografía dependiendo del plano que tenga esa fotografía. Es decir, si la fotografía lo que hace es amplificar la mirada, nos damos cuenta que crea esa mirada unas relaciones y, en consecuencia, creas una narración de lo que estás viendo. Pues bien, nos damos también cuenta que, estando ante un suceso, muchos casos tenemos de esto que voy a decirles, hay una multitud de fotoreporteros. ¿Y por qué ante el mismo suceso se obtienen tantas múltiples miradas y algunas de ellas han pasado como fotografías icónicas a la historia? Bueno, pues esa idea plural, ya no solo de la mirada, sino también, en consecuencia, ya que la cultura es mirada de la cultura, nos hace ver que aparece como una de las explicaciones, no la única, de por qué hay este distanciamiento entre cultura y educación, el poder. El poder es el regulador del orden. Un orden, para que sea tal, necesita que haya un poder que lo regula. Así que, de las múltiples miradas que te puede ofrecer ver el mundo, hay lo que podríamos decir una mirada oficial, una mirada que es la que, como el dedo que indica, señala el poder. Mira esto. Me gusta una fotografía de un libro encantador de fotografías dentro de las salas de los museos, es muy sugerente. Pues una de ellas es mi preferida porque ven a esta señora, posiblemente la madre, señalando lo que tiene que mirar la niña. ¿Cuántas veces se repite esto en el sistema educativo? Estamos viendo un mundo, pero está el profesor, el docente, que dice, mirad ahí. Y resulta muchas veces curiosa la escena porque está señalando ahí y al menos uno o más de sus alumnos están mirando a otro lado. Esa es la mirada oficial y esa es la pluralidad de las miradas que proporciona la cultura. Así que nos preguntamos, lo que necesitamos es que haya también en el sistema educativo
una imposición del dedo índice hacia dónde hay que mirar? ¿Así tenemos que asimilar el compromiso educativo con la cultura, la mirada oficial, o enseñar la riqueza de miradas que hay a partir de lo que vemos? Siempre, siempre habrá miradas oficiales. Siempre detrás de la cultura habrá un poder. Siempre una mirada porque ordena, habrá que regular ese orden que proporciona esa mirada, esa cultura. Siempre. Además, el poder por ser poder necesita visibilidad. Así que si la cultura es mirada, también el poder le gusta utilizar esa cultura para su visibilidad. Aquí tenemos también marcado en una de estas encrucijadas, en uno de estos trayectos, esa estrecha relación entre cultura, mirada, poder y visibilidad. Pero quiero también que ahora, ya que estamos en este punto, exploremos este recodo del laberinto y desembocamos en esto que viene señalado con inclusión-exclusión. ¿Qué quiere señalar? ¿Qué riesgo tiene este camino del laberinto? Que nos hace desembocar en algo que desde luego el sistema educativo, vinculado, como estamos viendo, por realmente compromiso y necesidad con la cultura, tiene que evitar, que es que volvamos a la fotografía. La fotografía, por ser una amplificación de la mirada natural, nos damos cuenta todavía más, si cabe, que es mirada porque incluye unas cosas dentro de la fotografía y deja otras fuera. Así que toda mirada incluye y excluye. Y es algo que tenemos también que reconocer en toda cultura. Una cultura es inclusiva y a la vez exclusiva. Por eso, toda cultura proporciona sensación de pertenencia y por tanto de identidad. Pues bien, si la fotografía, la cultura, la mirada incluye y excluye, naturalmente hay el riesgo de que eso produzca formas que ya señalamos cuando íbamos por otro camino en el laberinto como peligrosas para lo que buscamos, que es la salida hacia Autopedia. ¿Y cuál era? Lo que llamaba o que estaba indicado con el nombre de Casa de Salomón. Es decir, que tanto la cultura como la educación sean generadoras de formas múltiples de elitismo. Yo estoy dentro, tú estás fuera. Privilegio o no privilegio, inclusión o exclusión. Ese es otro de los riesgos que hay que evitar porque, insisto, dentro de toda cultura, por ser precisamente mirada, hay procesos de inclusión y exclusión. Pero esto que acabamos de recorrer no es suficiente para explicar el problema detectado entre cultura y educación, es decir, su creciente distanciamiento. Porque es que creo que detrás de este problema está también un debate que podríamos decir epistemológico. ¿Por qué? ¿Dónde está ese problema epistemológico que pueda explicar y justificar que hay ese distanciamiento creciente entre cultura y educación? Pues miren, porque creo que lo que está sosteniendo
el convencimiento de que la cultura no es compromiso de la educación, es la confusión entre complejidad y complicación. Es difícil que hoy una persona no diga y no se dé cuenta de que el mundo, esta sociedad, es el resultado de vivir en un mundo complejo, sin duda. Pero aceptado eso, de que estamos ante la complejidad, actuamos sobre ese mundo como si fuera complicado. Y ahí está el fallo. ¿Cuál es la diferencia entre complejidad y complicación? Mire, la complejidad... Empecemos, mejor lo explico, recurriendo primero que la complicación es una cantidad, es una magnitud. Yo puedo decir, este objeto o este mundo es complicado. ¿Por qué? Porque tiene muchos componentes y puedo decir en consecuencia, esto es más complicado o menos complicado. Una magnitud, una cantidad. En consecuencia también, si es muy complicado, puedo reducir esa complicación troceando ese objeto, troceando ese mundo. Baja la complicación. Bien, eso es complicación. Pero complejidad es aquello o aquel límite que nos impone que ese objeto complejo no lo puedo cerrar. Siempre es abierto. Sería como intentar ahora trazar aquí un círculo y que no pudiera, al final de mi recorrido circular, encontrar el punto de arranque. Siempre es abierto. Así es como se nos resiste epistemológicamente las cosas complejas. No las puedo cerrar, porque la complejidad no es una magnitud, es un límite. Y el límite es, epistemológicamente, que esos objetos complejos nunca puedo cerrarlos. O dicho de otra manera, que tienen siempre un entorno. Están envueltos en incertidumbre. No la puedo determinar plenamente cerrándolo. Bien. La diferencia, por tanto, está que si fuera el mundo complicado, consecuentemente yo lo trocearía para reducir esa complicación. Perfecto. Pero si es complejo, de nada me vale trocearlo porque sigue manteniendo intacta su complejidad, su límite. O dicho de otra manera, me puedo ahogar igual en un océano de complejidad que en un vaso de agua, porque las dos cosas siguen siendo complejas. Bien, vamos a situarnos en el laberinto, o dicho de otra manera, vamos a ver los pliegues, los dobleces de esta fórmula, de esta figura de papiroflexia que nos está sirviendo de orientación. Situémonos, estamos ahí, en complejidad frente a complicación. ¿En busca de qué? Pues en esta maraña de cruces y de palabras indicadoras, de encrucijadas, estamos intentando explicar por qué hay este creciente distanciamiento entre cultura y educación. Y estamos detectando que quizá detrás de todo esto hay un problema de percepción epistemológico, en el que la complejidad se confunde con complicación. Claro, lo acabamos de ver. Si yo, aunque digo que esto es complejo, ese mundo, lo trato como complicado, explica, justifica que lo trocé para reducir esa magnitud de la complicación. Bien. Y en consecuencia estoy a un solo paso
de justificar la educación como especialización. Claro, si lo que hay que asaltar es complicado, troceémoslo para podernos hacer con él. Pero como sabemos que no es complicado, aunque lo tratemos, si no es complejo, caemos en el aprendiz de brujo. Troceamos una y otra vez la escoba o el cántaro y cada trozo sigue aportando más y más agua. Ese es el reto de la complejidad. Soñamos que no, troceamos el mundo, hacemos especialistas y luego vendrá la síntesis. No, entonces vendrá el problema de Babel, la confusión. Y sin embargo estamos empeñados en este sistema educativo y desde los primeros tramos del proceso educativo hasta los niveles más elevados, en mutilar a las personas, en trocearlas, ya que tienen que asaltar esa complejidad confundida con la complicación, para poderse hacer con ello. Así que la educación está fundada ahora, sin apenas discusión, en la idea de que tiene que ser especializadora. De manera que desde, lo vemos, muy jovencitos, esos estudiantes soportan la idea de que, sí, es cierto, todos nacemos con capacidades para la lengua natural, para los lenguajes artificiales, para la plástica, la música, varias capacidades. Pero todo el sistema educativo se está basando en venga a tensar, venga a tirar cada uno de estos hilos que naturalmente en cada persona tienen distinta resistencia y grosor. Y cuando se rompe uno, dicen, ya no sirves para ciencias, tú de letras, o viceversa. Y nos preguntamos, ¿no sería más adecuado que la educación, en vez de ser tensiones para ver cuál es la que resiste de estos hilos naturales que tenemos todos los humanos al nacer, no fuera mejor trenzar? Que lo débil y lo fuerte se reforzaran entre ellos, que todo aportara. Sin embargo, no es así. Todo está, el sistema educativo está fundado en la idea de que lo general, en realidad habría que decir lo transdisciplinar, es superficial y que lo especializado es profundo. Ahí está el error. Tenemos que plantearnos formas transdisciplinares. Sin embargo, no hay interés, ya no solo fruto de esta confusión entre complejidad y complicación que da base, unas veces base de razonamientos, más o menos, como vemos, justificados y fundados, pero también da base ideológica para una determinada forma de educación, como vamos a ver a continuación. Y la base ideológica que justifica que el aula sea más taller donde se tornea a las personas pacientemente para convertirlas en piezas de relojería que puedan encajar muy bien en esa máquina que llamamos el mercado de trabajo, los nichos profesionales. Y eso lo aceptamos así. Pensemos que detrás de todo ello está un interés del propio sistema que sostiene nuestro mundo. Es un sistema basado en la utilización también,
no solo de los recursos humanos, de las fuentes energéticas, no, de los seres humanos, que se les tornea para que sean buenos servidores del sistema. Y este sistema ahora, que está en el umbral de una sociedad que llamamos, para entendernos, ya que no hemos llegado, sociedad del conocimiento, interesa a personas que durante mucho tiempo, duración del proceso educativo, se les vaya torneando. ¿Para qué? Para lo que se necesita ahora, en este momento. Es una de las características del sistema en que vivimos, del sistema económico. Hay que vivir el momento. Las consecuencias que traiga esta forma de vivir el momento, eso no se trata, es para las siguientes. Bueno, pues esto ahora interesa que estas personas cumplan ese ajuste con el sistema. Así que hay que prepararlas, tornearlas, hay que especializarlas. Hay que, por tanto, decir que la cultura es lo que indica el dedo. No todas las miradas posibles que se pueden hacer de lo que se ve, no. Claro, porque eso es lo que interesa. Interesa ese ajuste, pero las consecuencias es que ese ajuste lleva ya implícito precisamente por lo que todo el mundo acepta, que es que esta sociedad, además de ser compleja, es una sociedad extraordinariamente cambiante. De lo que viene la consecuencia y la contradicción. Si es cambiante, ¿cómo justificar este proceso de torneado, de especialización? Si ese ajuste hoy será fruto del cambio acelerado, desajuste mañana. ¿Qué hacemos con esas piezas? Y si además esas piezas, fruto del resultado del distanciamiento creciente entre cultura y educación, no tienen capacidad para realizar otras miradas, si ya han asumido que unas visiones amplias, es decir, generalización, es superficialidad, ¿qué hacen cuando ya ese ajuste se ha convertido en desajuste? Vamos hacia eso, cada vez de manera más acelerada, al galope. Y sin embargo, el sistema educativo sigue empeñado en llevarnos por las vías de la hiperespecialización. Y eso entonces no se justifica por otros intereses que no son los puramente educativos y culturales. Así que esta encrucijada de la cultura, el conocimiento, educación, esta encrucijada que hemos desplegado aquí es muy rica, tiene una profunda carga. Creo que la hemos podido vislumbrar en lo que acabamos de decir. Queda también, porque como digo, es de una gran riqueza este punto del laberinto, queda este otro recorrido insinuado aquí de la cultura como memoria. Sí. La memoria nos proporciona individualmente identidad, de manera que si por accidente o enfermedad perdemos la memoria, pues evidentemente perdemos con ella nuestra identidad, quiénes somos. Perdemos incluso nuestro lugar en el tiempo, es decir, la falta de memoria no nos quita el pasado, nos quita el presente, que es nuestro lugar en el tiempo. Por tanto, la memoria nos proporciona identidad y también entonces la memoria colectiva, que es una de las manifestaciones de la cultura, nos proporciona
identidad cultural, identidad grupal, social, importantísimo también. Así que hay que percibir en este recorrido que tenemos en el laberinto como un recorrido, un tramo interesante, el percibir también cultura como memoria. ¿Qué nos proporciona como enseñanza la triste vida y mayor triste final de Ireneo? Pues que no olvidaba. Cuidado, por tanto, con la cultura como memoria, pero sin olvido. Toda memoria que funcione bien es memoria no solo por lo que recuerda, sino por lo que olvida. Así que cuidado con esas culturas impuestas en las que olvidar es un delito. Para que sobreviva la cultura a los cambios del entorno, del tiempo, de la historia, tiene que tener la suficiente capacidad, ya no solo para recordar, sino para olvidar. De ahí lo maligno de algunas cosas que aparentan pues, ser sacrosantas, como la tradición en algunos casos, que son formas patológicas ya de intentar mantener una memoria que debería ser olvidada. Que eso no contamine también los procesos educativos. Observemos aquí esta relación entre cultura, revolución y a la vuelta de esta esquina del laberinto, tecnología y muy cerca, educación y conocimiento. Observen esto plegado, lo que vamos a ver es qué contiene esta relación entre cultura y tecnología. Desplegada está ahí, plegada como fórmula está aquí. Bien, un coche de Fórmula 1 es la mejor imagen para poder mostrar esta relación que explica que aparezca en esta esquina el concepto de revolución. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo en estos momentos es que hemos sido capaces, por este caudal abundantísimo de derramamiento del conocimiento en la sociedad a través de esa tecnología, estamos viviendo como si fuéramos conduciendo un coche de Fórmula 1, pero con una particularidad, que este coche potentísimo, que qué buena imagen para explicar este mundo tecnológico que hemos construido, pero, insisto, ese Fórmula 1 está conducido por, en España lo decimos así, seguro que en otros países no es lo mismo, por un dominguero, por un inexperto. ¿Qué resultado da si esta poderosísima máquina del Fórmula 1 lo conduce uno que no ha conducido nada más que un utilitario? La sensación que sentimos todos nosotros viviendo el mundo de hoy, la sensación de malestar. Es decir, esa sensación de inseguridad, de no saber qué es aquello que te provoca inquietud, pero que la sientes realmente. Esa es la vivencia de los contemporáneos. Una sensación de que el ser humano, por sus avances científicos espectaculares, conocimiento científico, se ha vertido en forma de una tecnología cada vez más sofisticada, un Fórmula 1, pero que no ha ido al mismo nivel quien conduce este mundo. Y quien conduce este mundo es el que mira el mundo, el que lo interpreta, y eso es la cultura.
El profundo desfase entre esta tecnología, este mundo tecnológico y esta conducción de ese mundo tecnológico es lo que provoca el malestar. ¿Qué hacer entonces? Pues me contestarán, pues la solución es a boxes y venga, que se salga del coche este dominguero y colocar, permítame que por ser español diga Fernando Alonso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en el box no está Fernando Alonso, que hay que crearlo. Y eso es la revolución. Esa es la crisis cultural que vamos a vivir en el siglo XXI. Ese es el desafío, que es que no tenemos una cultura, es decir, una mirada del mundo para poder manejar esta tecnología, es decir, este mundo tecnológico que ha creado el conocimiento científico. Y ahí está el reto, ahí está el problema. Es decir, un reto crítico, porque una crisis es el darse cuenta de que hay necesidad de cambiar, pero lo que pretendemos aún no lo tenemos, que tenemos que abandonar lo que tenemos, es decir, oiga, dominguero, salga del Fórmula 1, dejar lo que tenemos, pero sin aún disponer de lo que pretendemos. Y entonces se abre una brecha crítica que es la incertidumbre. Me desprendo de lo que tengo, cierto, no me funciona bien, pero no tengo aún lo que pretendo. Y en esa incertidumbre aparecen entonces los comportamientos de duda que origina todo proceso crítico o de confusión. ¿Merece la pena este riesgo? ¿Esperamos? ¿Qué hacer? Si no, los cambios serían facilísimos en la historia. Tengo esto, no me funciona bien, pero a ver, otra cosa nueva y a ver qué pasa. No, me quedo sin lo que tengo, sin nada, y a ver qué es lo que consigo. Ese es el momento crítico cultural que tenemos en el siglo XXI. El siglo XXI va a mostrarse a través de un proceso revolucionario, pero no una revolución económica, política, social, como las hemos conocido, sino una revolución cultural. Las revoluciones son como un tren. En algunos casos, la máquina es la economía, revolución económica, otras veces la política, y lo demás son vagones, el cultural, el político, el social. Pues bien, ahora, la del siglo XXI, la máquina que va a tirar de otros profundísimos cambios que tenemos, va a ser la de la crisis cultural. No podemos controlar el mundo que hemos construido con miradas que en muchas cosas es aún una mirada de pastores. No es posible. Y ese es el gran reto que tenemos por delante. Porque los cambios son como los desplazamientos de los niveles geológicos. Hay unas capas que son más deslizantes que otras, que son más resistentes. En consecuencia, los desplazamientos no son coincidentes. Así que se abren unas profundas tensiones que pueden llegar, como no, a producir fallas. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Hemos avanzado como Homo faber extraordinariamente, pero nos falta como Homo sapiens unos cambios culturales que aún no han llegado.